lleva al fiscal de la Nación a salir en conferencia de prensa a nivel nacional a avalar este documento que según tu investigación es absolutamente falso, a darle la veracidad que no tenía por ningún lado y que finalmente creo que es el camión que lleva a Polo Ortiga a la cárcel, ¿no? Exactamente. Él es el que en una conferencia de prensa, de la manera más inédita, por llamarlo de algún modo, determina que tiene que haber una detención preventiva. O sea, un fiscal de la Nación ante la prensa, cuando había una fiscal a cargo del caso. ¿Qué es lo que puede haberlo llevado? Yo lo que digo aquí, lo que presento es una presunción de corrupción, respecto del cual las entidades a cargo tendrán que investigarlo. Pero acá queda clarísimo algo. ¿Por qué salió a avalar una pericia que es fraguada? Uno podría decir que hasta ese instante lo indujeron a error, ¿no? Pero, confió en su fiscal. ¿Cómo? Confió en su que fiscal. Confió en su perito. Pero hay dos cosas que hacen que uno no piense eso. En agosto, el 4 de agosto, la perito Medina le envía una carta interna donde para curarse en salud le dice: señor fiscal, es probable que salga una denuncia periodística donde dicen que me han sobornado, ¿ya? Y 14 días después le vuelve a mandar otra carta y le dice: señor fiscal, yo imprimí la necropsia en Piura, en la fiscalía. Entonces, Ramos Heredia estaba al tanto de dos cosas a las que estaba obligado él a hacer una investigación de oficio inmediato. Verificar inmediatamente toda esa información. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué hablan de soborno? Debe decir investigar. Y lo otro, ¿por qué una perito imprimía en una fiscalía una necropsia cuando existe la obligación de que eso vaya en un sobre lacrado enviado desde la oficina de Lima y jamás llevado por un perito? Y a eso sumémosle que en agosto, en octubre y en noviembre Ramos Heredia continuó dando su respaldo público a la fiscal de Piura, Victoria Alemán, y a la perito Medina Parcana. Entonces, ahí ya no estamos hablando de que se pudo haber equivocado o lo que fuera. Acá ya hay indicios de otro tipo de... Ahora, tú has hecho en una entrevista que crees que no lo anima un ánimo de figuración. Entonces, si ese no era el ánimo, porque era un caso muy sonado y había ya la condena pública, porque tristemente la opinión pública ya había sentenciado y condenado a Polo Ortiga, y a veces entiendo que hay fiscales que no quieren ir en contra de la presión pública y recibir el cargamontón y fallan, a la ola, ¿no? Se trepan a la ola, exactamente. Entonces, si no era esa la motivación de figurar en este caso mediático, recibió una orden para que actúe así, de esta manera, que salga, que avale, que la novela continúe, que la cortina de humo esté vigente. Que Ramos Heredia... la motivación de Ramos Heredia salir a avalar algo que ya él sabía que era irregular. Mira, yo lo que creo, y aquí estamos hablando en el caso de Ramos Heredia de presunciones, en el caso de la perito y la fiscal, no, ahí hay pruebas concretas y clarísimas. Que ahí lo que hay que ver es investigarlo, porque es muy extraño que alguien que se entera de un acto de corrupción lo avale. Entonces, si eso lo unimos a los antecedentes que él tiene, vínculos con la red Orellana, la Centralita y todo, que también son casos de corrupción, entonces ya estamos dando con un perfil de personaje que merece por lo menos una investigación. De acuerdo. En el caso de los otros dos, sí hay pruebas concretas. ¿Y los Guerrero Neira tenían ese poder como para manipular a fiscales, a peritos e incluso presionar al propio fiscal de la Nación? Hay un viejo dicho, ¿no?, de poderoso caballero es don dinero. Y entonces creo que por ese lado se han movido. ¿Es tan grande la fortuna que hay detrás? Mira, yo he hecho un cálculo en el libro del año pasado, a raíz de toda esta publicidad que tuvieron, etcétera. Han tenido conciertos que, si más o menos hacemos un prorrateo, les han dado ingresos por alrededor de $7 millones. Entonces, no estamos hablando... Hay una bolsa interesante. Y otra cosa, con la pregunta que hace, que es importante, y dicho además en su momento por su abogado, Raes, o sea, yo no... Detrás de todo esto había dinero que ellos no querían compartir, a pesar de que por ley hay que compartirlo. La liquidación por beneficios sociales de 17 años de trabajo, un seguro de salud, un seguro de vida de $100.000,
5 conciertos de homenaje a Eda Guerrero llenos de 30.000 personas y todos los derechos de herencia y etcétera que le tocaban, ¿no? Claro, porque no había, además, me imagino, no había una separación de bienes, o sea, claro, ¿no es cierto? No había separación de bienes, entonces lo que correspondía era dividir el patrimonio. Claro, o sea, de la él pareja era heredero. Entonces, y los hijos. y los hijos. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando está acusado de homicidio el marido, lo que hace es pierde sus derechos hereditarios, pierde la patria potestad, claro, pierde todo. Claro, cualquier herencia que recibieran los hijos los iban a recibir dentro de la familia. Claro, Guerrero, o sea, la fortuna no salía de la familia. No salía de ese círculo. Tal cual. Por el amor de Dios, entonces la hipótesis es, todo esto se montó desde la familia Guerrero para evitar la repartición de bienes y acusar a una persona de asesinato. Pamela, exacto. Y lo más grave es que eso pueda ocurrir en el Perú, porque a lo que yo me refiero, la motivación que yo tengo es que no le pase esto a todos los ciudadanos. Hoy hay muchos inocentes en prisión por manejos corruptos de las autoridades y que esto no puede darse más adelante. Este caso se origina en una carta anónima que es entregada a la policía y la policía hace una investigación, entre comillas, que es absurda. En la que se habla de la supuesta golpiza, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual. ¿Y quién llevó esa carta a la policía? Con lo cual ya no es anónimo. Una persona que se encarga de peinar a los integrantes de Corazón Serrano. Entonces tú desde ahí ya estás viendo ese origen. Tienes una fiscal que cuando recibe esta carta anónima, en lugar de decir, perdón, hay una fiscalía que rechaza y dice, yo no puedo abrir una investigación con una carta anónima. Y entonces la pasan donde está la fiscal Alemán y ella agarra y con la carta anónima abre una denuncia. Entonces, ¿se ha demostrado que hay algún vínculo amical o alguna relación entre la fiscal Alemán y los Guerrero Neira? ¿Has podido establecerse algo? No, pero sí la relación que hay entre la fiscal Alemán y la perito Medina Parcana. Que además no era forense, ¿no? No es forense. Anatomopatóloga. Anatomopatóloga. O sea, es una profesional auxiliar de un médico forense, pero no puede dirigir una. Pero lo que has preguntado, Pamela, lleva a un tema que es muy grave. Existe un antecedente que vincula a la fiscal Alemán con la perito Medina, ocurrido en Cañete hace 10 años, perdón, el año 2010, hace 4 años, en el cual meten preso a un inocente con el mismo sistema que han usado en Piura. ¿Y sabes cuál es la causa de supuesta muerte con la que acusan en Cañete? Luxación occipito-atroidea. ¿En serio? ¿Y el documento firmado por la perito anatomopatóloga Medina Parcana a solicitud de la fiscal Alemán? En el libro está, ahí está el documento. Entonces, este es un modus operandi. Claro. Ya estamos hablando de que trabajan en pared. Y no importa si es Cañete, si es Piura, mañana será Lima. Y estamos frente a una situación así, donde está ocurriendo un nivel de corrupción tal en el Instituto de Medicina Legal, con esta de las necropsias, con esta fiscal, para meter presos a inocentes. Eso no es algo que debemos prevenir, alertar. Y que hay que denunciar. A mí, lo último que se supo en el caso de Edita Guerrero fue cuando se exhuma el cadáver, se toman placas radiográficas, ¿verdad? Correcto. Y en estas placas radiográficas se demuestra que el cuello no estaba partido. Exactamente. ¿Existen estas pruebas? ¿Están en el expediente? Sí. Porque además se hablaba de que algunas fotos se habían velado, que no era cierto, y que parece, si existieran estas fotos, de que la luxación fue la manipulación precisamente del cuerpo para ¿no? Claro, quisieron hacer digamos, ese tinglado. En realidad lo que existen son radiografías. Cuando se saca un cadáver, ahí no hay manipulación porque se alza y se pone en una mesa. Claro. Y ahí el radiólogo forense toma radiografías a todo el cuerpo. Y ahí sale lo que tú dices, no hay luxación en la cervical tampoco. Y no hay fracturas en ninguna parte del cuerpo. Luego llevan el cadáver ya para que hagan el corte. Ahí es que lo manipulan. Claro. Y esa es otra historia. Claro. Pero existe ese documento. Ahora, la fiscal, cuando en el proceso las partes le pedían el debate pericial para que se revisen esas, nunca accedió. Nunca.
Claro, porque sabía lo que había, o sea... Se le caía todo el montaje que habían llevado a cabo. Ahora, tengo entendido que hay un pedido de la familia Guerrero Neira por hacer una nueva pericia de parte. No, hay algo que es dentro de la pericia es más grave todavía de lo que dices, Juan Carlos, que es la siguiente. La familia Guerrero Neira sostiene siempre que puede que ellos creen en Dios y en la justicia y que ellos no están detrás de esto para nada. Así es. Muy bien. La familia Guerrero Neira, en sus declaraciones ante la Fiscalía, ha llegado ya a reconocer que ellos sabían que la única razón de muerte había sido el aneurisma roto. Y eso está en noviembre. Como ahora han visto que el proceso ya dejó de tener los focos ya no puestos está bajo ahí, los reflectores, claro. Han presentado a finales del mes de enero una pericia de su perito de parte, el doctor Ernesto Ráez, que además es padre de su abogado, en la que hablan ahora de luxación occipito-atroidea. Entonces, señores, cuando se ven ante la justicia, dicen, no, sí, es verdad, era aneurisma. Y ahora que ven todo, quieren volver con el embate. Entonces, no está bien tampoco que salgan, han engañado a todo el mundo. Y quisiera volver a eso para terminar, Humberto. Entonces, este protocolo de necropsia que salió a avalar el fiscal Ramos Heredia, tú dices que no está ni en Piura ni en Lima, o sea, físicamente no existe. ¿Es un protocolo fabricado? Sí, o sea, oficialmente no existe. Cuando uno solicita una copia de esa necropsia, que es la necropsia PN 135-2014, que es el número que le pusieron, la carta que en el libro está puesta, oficial del Instituto de Medicina Legal, dice textualmente: no existe en nuestros archivos informáticos ninguna necropsia del cadáver de Eda Guerrero Neira. Y dice, oficien a Piura para ver si está ahí. Vas a Piura y Piura te responde, no existe eso, pídanle en Lima. ¿Por qué? Porque no existe, porque no se siguió en el sistema forensis al que estaban obligados. Lo que hicieron fue agarrar 14 páginas Bond, tipearlas a máquina, como ha confesado la perito en la Fiscalía de Piura, y eso es lo que entregaron. O sea, es un documento apócrifo. Entonces hemos llegado a un momento en el Perú en el cual, con un documento apócrifo, se inicia un proceso, se mete preso a un inocente, y ahí estamos. ¿Y esto lo hacen con una intención directa de dolo o porque falló el sistema, porque en provincia claro, o sea, se no trabaja de manera más no es que no se haya informal? No es que no se haya hecho el examen al cuerpo, Claro, sino que, digamos que no se ingresó sino que en no el sistema. se ingresó adecuadamente. Es que no lo ingresan por una cuestión de dolo, por lo siguiente. Porque cuando un perito se sienta en la computadora que te ordena el Instituto de Medicina Legal, de ahí jala los otros informes del radiólogo forense, del que analiza la piel, del que analiza cualquier patología, de 6 especialistas. No les interesaba eso de cruzar información, claro, porque lo que iban a poner si no iba a cruzabas coincidir. toda esa información, claro, te salía el radiólogo forense diciendo no hay fractura, te salía que no había habido lesiones, te salía toda la verdad. Entonces dicen, no, ¿para qué voy a entrar al sistema oficial? Mejor me invento una necropsia y con esta trabajo. Es gravísimo. Es increíble. Esto ameritaría, como tú has dicho, y ya para terminar, Humberto, una investigación de las autoridades involucradas en este caso, que es la fiscal Alemán, la perito, la anatomopatóloga Medina Parcana y el propio fiscal de la Nación ahora suspendido. Sí, es bien importante la pregunta que haces, Pamela, ¿sabes? Por la sencilla razón de que aquí esto no puede quedarse de esta manera en protección de todos los ciudadanos peruanos que afrontamos este peligro. Yo espero que el fiscal de la Nación, que hoy hay un nuevo aire en la Fiscalía de la Nación, que es un profesional mucho más respetado y todo, lo que corresponde, la primera medida es suspender o retirar del caso a la fiscal Alemán. Y además el fiscal de la Nación es el jefe del Instituto de Medicina Legal y también la perito tendrá que salir. Le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura ver el tema de Ramos Heredia. Muy bien. Muchísimas gracias, Humberto, por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Nos vamos a la pausa.